Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Habiendo terminado de meditar las postrimerías, la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio, comenzamos ahora una nueva etapa en este retiro espiritual, porque a partir de hoy nuestras meditaciones se referirán fundamentalmente a la vida y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a preguntarnos un poquito, bueno, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? Porque vos sabés que la religión católica, en fin, no es una teoría, no es una ideología, sino que es el conocimiento y el amor a una persona que vive, que es Cristo, ¿no? Y ser un buen cristiano supone estar enamorado de Jesús, conocerlo, seguirlo, escucharlo. No es solo el cumplimiento, por decirlo de alguna manera, de los preceptos o de los mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Jesús para vos? Y quiero comenzar esta meditación leyéndote una poesía de un sacerdote chileno que escribió el libro de la Pasión, un libro muy lindo de poesía, en las cuales las poesías no están puestos los puntos, las comas, no están puestos los signos, pero en fin, tiene un ritmo que al leerlos se da cuenta perfectamente dónde están, ¿no? Y uno de los versos, que es el que te voy a leer, hace referencia a aquella pregunta que hizo una vez Jesús. Les dijo a los apóstoles, bueno, ¿y quiénes dicen los hombres sobre el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen que es? Entonces los apóstoles comienzan a decirle que, bueno, algunos decían que era Juan el Bautista, Elías, profetas. Entonces Jesús les vuelve a preguntar, ¿y ustedes? ¿Quién dice eso? Y allí San Pedro respondió, ¿no? Que tú eres el Hijo de Dios vivo, Mesías, el enviado, el Emmanuel. Y Jesús le dice, bueno, feliz de ti, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta escena evangélica, el autor, decía José Miguel Ibáñez, pregunta, bueno, ¿y quién es Jesús para vos? Y comienza a redactar, digamos, una serie, digamos, de personas o acontecimientos que de alguna manera son el Dios de muchas personas. En fin, no te adelanto y voy a comenzar. Estos versos son de los años 70, así que también trata de algunos temas vinculados a ciertos intereses políticos de esa época, ya verás, ¿no? Bueno, y así empieza el verso. ¿Y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se dicen tantas cosas, le contestan los 12. Tú sabes cómo es la gente de habladora. Se escriben tantas cosas de ti últimamente. Se dice que eres la cabeza decapitada y resucitada de Juan Bautista, o los ojos del profeta Elías, embellecidos por la oscuridad. Se dice que eres el más dulce de los impostores, un hombre que llegó a ser Dios por autosugestión, el que se engañó a sí mismo con la historia más bella jamás contada. Se dice que eres el primer socialista de toda la historia, el precursor de Marx en clave, el primer revolucionario,
que desde la ultratumba envía órdenes secretas a la teología de la liberación. Hablando con la voz dialéctica de la materia, se dice que eres la voz que clama en el desierto, con el rostro oculto por el santo sudario, para evitar el acoso de fotógrafos y periodistas, entre los cuales eres cada día más popular. Se dice que eres el primer existencialista, se dice que el primer ecologista es vegetariano, se dice que eres el punto omega de la ecología terrestre, se dice que eres un problema de conciencia estrictamente privado y cuya solución pública atentaría contra las libertades cívicas. Se dice que eres polimorfo, hipotético, parapsicológico, el mito más hermoso de los pueblos mediterráneos, una creación de la luz solar que en las invisibles playas que cada 2 o 3 siglos produce un salvador de gran aceptación en todo el mundo. Se dice que eres el león intermedio entre Dios y el cosmos, el alma del mundo disfrazada de predicador, el famoso eslabón perdido de la teosofía, el Buda. Se dice que eres el primer y más amoroso hippie, el que vagaba por Galilea con un collar de flores silvestres, seguido por turbas desarrapadas, o sea, nosotros, haciendo temblar el establishment de la burguesía, haciendo temblar la bolsa y el precio del oro. Se dice que eres una ilusión óptica de las masas. Se dice que eres un subproducto del lenguaje hebreo, un sueño de Saulo de Tarso cuando se dirigía a Damasco, el perfume evanescente de un frasco vacío. En fin, de ti se dicen tantas cosas. Has dado qué pensar al corazón humano. Supieras cómo delira por saber quién eres y cómo suspira el pobre en la oscuridad. Hasta aquí los versos. Y nosotros podemos decirle al Señor, bueno, Señor, gracias porque vos, para mí, sos mi Dios, mi hermano, mi amor, mi deseo. Vos, Jesús, para mí sos mi presente y también mi futuro. Sos mi principio, mi norte, mi destino, mi fundamento. Vos para mí, Jesús, sos la razón de mi existir y también mi misa y mis hermanos, mi prójimo y mi cruz y mis dolores y mi alegría y mi salud y mi alimento. Y esto también me lo ha revelado el Padre y por eso se lo agradezco. Gracias, Dios, por habernos dado este conocimiento y este amor por Jesús que queremos que crezca, que crezca. A veces cuando confieso jóvenes o no tan jóvenes, ¿no?, les pregunto, bueno, si rezan, ¿no? Y muchos rezan, sí, por la noche antes de dormir. Pero yo suelo preguntarles, ¿y tu sintonía con Dios? O sea, ¿Jesús comparte algo de tu vida? ¿Vos compartís algo de tu vida con el Señor? Tanto si tenés una alegría para agradecerle, o un problema para pedirle ayuda, o un dolor para pedirle fuerza, en fin. Vos, durante el día, ¿estás en sintonía con el Señor? ¿O el Señor está allá en los cielos, por decirlo de alguna manera, y uno acá, en la tierra, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de sintonía? Que busques a Cristo, que ames a Cristo, que encuentres a Cristo, le gustaba decir a San José María. Y glosaba la idea diciendo que el que busca a Cristo lo encuentra, porque Cristo no se esconde. Y el que busca a Cristo, además de encontrarlo, después se enamora de él. Porque el Señor, que no quiere coaccionarnos, que no quiere coartar nuestra libertad, está
esperando. Y a Santa Margarita María, cuando se revela, le dice que le da una gran pena ese corazón suyo que sufría por la indiferencia. Bueno, Señor, yo no quiero ser indiferente, sé que muchas veces te quedás esperándome, yo no voy y pido perdón. Me gustaría, Jesús, ser mucho más piadoso, me gustaría rezar mejor, me gustaría estar más vinculado con vos, en el sentido de que efectivamente vaya viviendo los minutos y las horas del día con vos, compartiendo todo. Pero muchas veces soy vago y perezoso y muchas veces no se me ocurren las cosas, a veces, en fin, no es que sea adrede, pero quizá no pongo el esfuerzo que debería poner para tener esa presencia de Dios. Tampoco cuido mis momentos en los que en principio me dedico especialmente a vos, y es algo que recomiendo a todos. Si queremos tener una presencia de Dios, si queremos conseguir que el Señor esté presente todo nuestro día, tenemos que tener por lo menos algún rato de intimidad con Él, a solas, Él y vos, yo y Él, para justamente compartir y contarle y preguntarle y agradecerle y pedirle. Tenemos el Evangelio que nos da mucha letra, si es que uno no sabe qué decirle. Tenemos tantos textos de autores sagrados que nos ayudan justamente a hacer nuestra oración, ¿no? Vamos a buscar al Señor, porque buscándolo lo encontraremos y encontrándolo nos enamoraremos de Él. Yo, sentí el llamado del Señor cuando era chico, tenía 14 años más o menos, fue cuando hice mi primer compromiso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya han pasado unos cuantos años. Y yo digo, bueno, Señor, la verdad que debería estar mucho más enamorado, debería ser mucho más piadoso. También pienso que la piedad justamente es un don del Espíritu Santo, ¿no? Y como don, yo se lo pido muchas veces. Es el don por el que efectivamente rezar es algo amable, es algo que a uno le gusta, es algo que a uno no le cuesta. Y a veces nos da Dios el don de piedad, a veces nos da el don del desierto, en el sentido de que rezar cuesta más, de que donde tenemos que sacar el agua del pozo está muy profundo y hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Pero en fin, nosotros tenemos que convertir nuestra vida en una vida dedicada al Señor, siendo contemplativos en medio de la calle, contemplativos en medio del mundo. No estamos llamados, vos no estás llamado, yo tampoco, a meternos en un convento ni a irnos al desierto, pero tenemos que convertir la calle, el subte, el colectivo, en lugares de oración, porque es lo que hace una persona cuando está enamorada. Cualquier persona que está enamorada piensa en su amor. Y si no está con ella, con ese amor, piensa qué estará haciendo, qué necesitará, cómo me gustaría preguntar, y escribe uno, ¿no? Entonces, Señor, te pedimos entonces un corazón enamorado para poder efectivamente estar sintonizado con vos, ¿no? Vos me dirás, Señor, bueno, pero hacé tu parte. Sí, es verdad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que dedicar un tiempo a la oración, ¿no? Y tenemos que recibir el sacramento de la Eucaristía, donde está verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Participar en el sacrificio de la misa, que es su propio sacrificio. Acercarnos al sacramento de la reconciliación para pedir perdón, justamente, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras omisiones, por nuestras maldades, ¿no? Para recibir la gracia. Bueno, es un trabajo. Cualquier persona que quiera hacer algo en la vida, desde lo deportivo hasta lo profesional, y tiene que ser un camino. Y un camino en el cual requiere justamente
cierto esfuerzo. Y si uno quiere aprender inglés, tiene que estudiar inglés, o ir a un profesor de inglés, o ir a un país donde se habla inglés, y bueno, y poco a poco ir aprendiendo y esforzarse. Bueno, para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen cristiano, para ser un hombre piadoso, y bueno, hay que hacer un cierto esfuerzo. ¿Cuál? Bueno, también vos le podés preguntar, Señor, ¿y yo cuáles son los esfuerzos que yo tengo que hacer para conocerte más, para quererte más, para ser más santo, para ser más bueno, para ser más solidario, para ser más generoso, para trabajar mejor? ¿Qué esfuerzos? Y eso te va a mostrar, te lo va a decir en tu corazón, en tu conciencia. Quien hace un poco de oración, que hace un poco de examen de conciencia, y se da cuenta como Dios le va diciendo, por acá, por allá, hace esto, no hagas esto, y uno se da cuenta. No estamos solos, no estamos a la deriva en un barco sin timón, para nada. Pero un mínimo de esfuerzo por escuchar tenemos que hacer, ¿no? Bueno, y en este rato de oración justamente lo que le estamos diciendo al Señor es eso. Señor, quiero estar más enamorado, Señor, quiero quererte más, Señor, quiero que seas efectivamente mi móvil, mi norte, la razón de mi vida, que todo lo que yo haga pueda estar empapado de tu amor. Y tengo otro cuento para leerte, que yo no sé si es un cuento o es un hecho real. Lo suelo contar siempre en los retiros. Me lo encontré en un librito, digamos, una revistita con temas vinculados a la religión, ¿no? Y este cuento, que ya te digo, no sé si es verdad o es un cuento, dice lo siguiente, se llama Cristo de Frac. Y dice así: en el Teatro del Estado de Moscú debía tener lugar el estreno de la obra anunciada tiempo atrás, titulada Cristo de Frac. La pieza teatral había sido preparada por el régimen comunista con el fin de denigrar la religión y predicar el ateísmo. A las escuelas, los Komsolsen y los obreros jóvenes se les había invitado a incluir en sus programas culturales esta obra para tratarla y hablar de ella. Para el papel principal de Jesucristo fue elegido el afamado actor comunista Alexander Rostovtsev. Por ello, no sorprendió para nada que en el teatro se vendiera hasta la última localidad. En el escenario se había construido un altar con botellas de aguardiente y cervezas colocadas sobre el mismo, y en un tosco mostrador de bar se movían en derredor sacerdotes, religiosos, borrachos, gritando con voz ronca. Al comienzo del segundo acto entra en escena Rostovtsev, que sostiene en sus manos la Sagrada Escritura, de la que acaba de leer en voz alta los 2 primeros versículos del Sermón de la Montaña de Jesús. Siguiendo las indicaciones de la dirección, tenía que entusiasmar hasta el delirio de la risa a los espectadores con chistes subidos de tono y con payasadas. Todo lo que en el guión se relacionaba con Cristo era presentado como superstición y debía producir una diversión única y una hilaridad rayana en el paroxismo. Después de leer en voz alta los 2 versículos, el actor debía gritar: «Pasadme el frac y el sombrero de copa», o sea, el frac y la galera, ¿no? Rostovtsev comienza a leer los versículos de la Sagrada Escritura. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los dulces, porque heredarán la tierra». En pocos minutos debían estallar las carcajadas. El director de escena sonríe para sus adentros detrás de los bastidores. Ahora Rostovtsev tenía que lanzar el libro y la túnica lejos de él y pedir el frac y la galera. Pero no ocurre nada de eso. El actor principal sigue leyendo: «Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Y a continuación se queda callado.
El público se da cuenta rápidamente de que algo le está sucediendo a Rostov-Seul. Todos contienen el aliento. Después de una interrupción breve, el actor lee de nuevo: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Su voz tiene ahora otra entonación. Pareciera que la fuerza de la palabra le cautivara. En todo el teatro reina un silencio de muerte. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúa. Bienaventurados seréis cuando se injurien, persigan y mintiendo digan todo mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. El más mimado actor del Estado entra en la rampa con la Sagrada Escritura, mira fijamente el libro y lee pausada todos los 48 versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Nadie lo interrumpió. Todos escucharon sus palabras como si el Señor mismo estuviera ante ellos, y no un actor llamado Rostov-Seul. Vosotros pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sale en voz baja de los labios del actor, pero todos lo entienden. Rostov-Seul cierra el libro y parece que realizara con este gesto algo definitivo para su vida. Se santigua al estilo ortodoxo y pronuncia en alta y perceptible voz las palabras del buen ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo que había sido ideado como una pieza de mofa y burla de Cristo se convirtió en un sermón de Jesús y en una confesión de fe de un hombre que en la cumbre de su fama fue vencido por el valor de los mártires. Nadie gritó, silbó o protestó, y todos abandonaron el teatro en silencio. Rostov-Seul desapareció para siempre desde aquella tarde del estreno. Y así termina este cuento o esta narración, que yo quiero pensar en el proceso de este actor. Un actor, cuando tiene un papel, fundamentalmente quiere hacerse cargo de ese papel, ¿no? Y suele estudiar la historia de la persona y, ¿no? Ahora comencé a ver una serie que se filmó el año pasado, no tuvo mucho éxito, una serie colombiana, mexicana, llamada María Magdalena, 40 capítulos, yo voy por la mitad más o menos. Y vi en YouTube una entrevista que le hacían al que hacía el personaje de Jesús, y realmente todo lo que se refiere al Señor hasta ahora es está muy bien hecho, muy cuidado, realmente sigue al pie de la letra el Evangelio, está muy bien. La verdad estoy bastante sorprendido con la serie, muy sorprendido. Y el actor que hace de Jesús, un tipo joven, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, él cuenta que efectivamente para él tener que actuar de Jesucristo fue algo que nunca se había imaginado, que realmente sintió un especial llamado, ¿no? Y que antes de cada actuación él se retiraba, él decía a pensar el guión y decía, bueno, a rezar para poder hacer bien aquel papel. Yo me imagino que a Rostov-Seul le pasó lo mismo. Bueno, Jean Caviezel, cuando también hizo la figura de Jesucristo, ¿no? En La Pasión, una película extraordinaria, maravillosa, bellísima. Bueno, él también, ¿no? Sintió en carne propia lo que fue la pasión, y fue para él también un acercamiento al Señor impresionante, ¿no? Por eso
este cuento o esta historia o esta anécdota, no sé si es verdadera o falsa, te digo, me lleva a pensar justamente que este actor no se quedó solo con aquellas palabritas que tenía que decir, sino que dijo, ¿y quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿Y cuál fue su mensaje? Y seguramente conforme comenzó a tratar de responderse y comenzó a buscar en la Sagrada Escritura, o quizá en algún otro libro, o quizá había sido educado en la fe por su madre, por su abuela, en fin, pero evidentemente Jesús entró en su corazón como entró en el de San Pablo, ¿no? De esta manera tan impresionante, ¿no? Tan impresionante que es capaz de dar este testimonio y convertirse seguramente en mártir, ¿no? Bueno, nosotros, el Señor seguramente no nos pide el martirio, por eso quizá también es más peligroso para un país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que es la comodidad, el egoísmo, lo que es, en fin, el tener a disposición todo tipo de bienes y confort, que a veces la persecución. En fin, evidentemente vivir en paz es muy importante, ¿no? Y la persecución es algo muy doloroso, ¿no? Pero a veces el aburguesamiento, la tibieza, la dejadez, el abandono, es lo que hace a las personas alejarse más de Dios, ¿no? Porque claro, uno tiene todo, uno está cómodo, entonces nosotros efectivamente no estamos viviendo tiempos de persecución, pero no por eso tenemos que darnos todos los gustos y no hacer ningún tipo de sacrificio y no luchar y dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es justamente tener ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de querer conocer más al Señor, de querer hacer su voluntad, de animarnos también a embarcarnos en lo que Él quiera para nosotros. En esta serie que te digo, María Magdalena, cuando empieza a llamar a los apóstoles, la verdad que está muy bien representado. Estoy contento. A Pedro también, un hombre así, cabeza dura, ¿no? Que tampoco le fue fácil de entender y que se rebelaba a veces porque no entendía el mensaje del Señor, no entendía quién iba a ser el Mesías, en fin, ninguno estaba de acuerdo con el sometimiento de los romanos, estar invadidos por los romanos. Bueno, y se va viendo la transformación, ¿no? La transformación. Bueno, nosotros también, eso es la conversión del cristiano, es esa transformación fruto del amor y del conocimiento del Señor. Lo nuestro no es una empresa japonesa de calidad total, en el cual uno tiene que ser un perfecto, que no falla nunca, que hace todo. Está bien, cuanto mejor hagamos las cosas, cuanto más ordenados seamos, eso es muy bien y es muy oportuno. Cuanto mejor trabajemos, fundamental. Pero digamos, no por un perfeccionismo, no por calidad total para más ventas, sino justamente tiene que ser una cosa que en el fondo el sustrato sea para servir más a Dios, para servir más a los demás, para ser mejores hijos, para ser mejores hermanos, para ser más útiles a los demás. Eso tiene que ser el sentido, ¿no? El sentido del trabajar mucho, del trabajar bien. Y por eso, a la hora de dar prioridades, y las prioridades las tenemos claras, ¿no? Primero lo que se refiere al Señor y a los demás. Y el trabajo tiene su importancia, pero va en su lugar, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos nosotros clara esa brújula, ¿no? Que somos cristianos porque amamos a Cristo. Y somos cristianos porque queremos enamorarnos de Él. Y somos cristianos porque queremos cumplir su evangelio, vivir su evangelio. Y porque también queremos escuchar su voz, ¿no? Para nosotros. Así que, en fin, ya te digo, las próximas meditaciones hablaremos sobre la vida del Señor. Y hoy era esta pregunta, bueno, ¿quién es Jesús para vos? ¿No? ¿Y cómo estamos actuando en consecuencia? Madre nuestra Virgen María, te pedimos que nos alcances la gracia de estar cada día más enamorados de Jesús y que sepamos aprovechar ese amor a Él para hacer lo que Él nos está pidiendo. Y terminamos con nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e
inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.